Saludos mis hijos, espero que se encuentren muy bien. Bueno mis hijos, en este video vamos a conversar un poquito sobre los vectores, ¿ok? ¿Qué son los vectores? ¿Cuál es su importancia o su aplicabilidad en fenómenos físicos, o mejor dicho en la física? Bien, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la geometría, o sea, desde el punto de vista geométrico. No vamos a trabajar los vectores desde el punto de vista aritmético, porque por ahora lo que necesitamos, la necesidad más urgente es el análisis de los vectores desde el punto de vista geométrico. Bien, así que sin más dilaciones y prestando atención a la explicación, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué son los vectores? Desde el punto de vista de la geometría, los vectores se definen como segmentos de recta orientados. En pocas palabras, un vector es lo que ustedes ven ahí en la presentación, una flecha. Eso es lo que representaría un vector. Es un segmento de recta y está orientado en uno de sus extremos. Además tiene una dirección. La punta de flecha indica la orientación del vector. Y como está colocado el vector, es la dirección. Pero bueno, ya vamos a ver todos esos elementos. Vamos a concentrarnos por ahora en eso de la definición. Ahí está. Todo lo que está representado como una flecha en matemática recibe el nombre de vector. Bien. Ahora, estos vectores cumplen ciertas características que las vamos a ir analizando aquí. Lo primero es que todo vector tiene un módulo. ¿Qué significa módulo, profesor? Bueno, lo que está ahí marcado en la presentación. Es la medida del vector desde el punto, este puntico donde no está la flecha, que se le dice punto origen, hasta el puntico donde está la flecha, que se le dice punto extremo. La medida de ese punto a ese punto es lo que se conoce como módulo. ¿Okay? Eso es un número, una medida, o el largo del vector. Bien. La otra característica que cumplen los vectores es que tienen una dirección. ¿Qué es la dirección? Bueno, la dirección no es calle tal, calle tal, calle tal. No. En este caso, la dirección de un vector es la forma en cómo él está colocada en el plano. Como esa flecha está colocada en el plano. Esa flecha está soportada por una recta imaginaria, una línea recta que ya conocen ustedes de matemática. Okay, una línea recta imaginaria. Y esta línea recta imaginaria puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser horizontal. ¿Ok? Entonces eso es lo que determina la dirección de un vector. En qué forma él está colocado en el plano. Si está colocado en forma horizontal, si está colocado en forma inclinada, si está colocado en forma vertical. Y el otro elemento es el sentido. Esa es la otra característica de todos los vectores. El sentido es hacia dónde está dirigido el vector. Es decir, hacia dónde se dirige esa flecha. Y eso está representado por la puntita de la flecha. Eso es lo que nos da la orientación de hacia dónde va esa flecha, hacia dónde va ese vector. Y esto es lo que se conoce en matemática desde el punto de vista geométrico como un vector. Y estos son sus elementos, sus características. Módulo, dirección y sentido. Bien. ¿Qué es esto que está aquí? Esto que está aquí es el nombre del vector. Todos los vectores se tienen que representar o se representan a través de una letra del alfabeto griego o del alfabeto normal que nosotros utilizamos. Debe estar en minúscula y por encima de la letra debe estar una flechita que indica el nombre de ese vector. O sea, mejor dicho, que esa letra representa el nombre de un vector o del vector que tenemos ahí. Ojo con lo de la flechita, porque siempre debe estar apuntando hacia la derecha, no importa cómo esté el vector. Por ejemplo, si yo tuviese este vector que está así
y yo quiero decir que este vector es el vector A, entonces usted escribe una letra A y la flecha la coloca así, siempre a la derecha, sin importar hacia dónde ve el vector. Igual, si el vector tiene dirección vertical y está dirigido hacia abajo, se llama por ejemplo X, usted le coloca la X y la flechita aquí arriba. Y eso significa el vector X. Bien, esa es la forma en que uno le da un nombre, una representación alfabética al vector. Bien, entonces bueno, ya tenemos aquí nuestra definición de vector. Ya sabemos cuáles son los tres elementos, las tres características que representan a todos los vectores. Y ahora estamos en propiedad de conocer cuáles son las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Por qué eso de magnitudes escalares y vectoriales, profesor? Bueno, porque en física existen muchas magnitudes que pueden ser escalares o que son escalares y otras que son vectoriales. Entonces es importante que ustedes sepan determinar cuándo una magnitud es escalar o cuándo es vectorial. Bien, para ello vamos a las definiciones. Por ejemplo, ¿qué significa que una magnitud sea escalar? Significa que esa magnitud está definida por un valor numérico. ¿Ok? Solamente por eso. Es decir, que cuando yo observo esa característica en un objeto, solamente puedo obtener de esa característica, esa magnitud que yo estoy observando o quiero medir, solamente voy a obtener un valor numérico. Nada más. Ese valor me da o es la representación de esa magnitud. Por ejemplo, ¿qué son magnitudes escalares? La temperatura, el tiempo, la densidad de los cuerpos, la masa, la longitud, la rapidez, y así hay un montón de magnitudes escalares. ¿Por qué la temperatura se dice que es una magnitud escalar? Vamos otra vez a retomar la definición. Porque si yo quiero medir la temperatura, por ejemplo, quiero medir la temperatura de mi cuerpo, eso me va a dar un valor. Y la temperatura nosotros la podemos medir en diferentes tipos de escala, en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en Kelvin. Pero cuando uno toma la temperatura, el resultado que te da de la temperatura es un número: 40 grados, 35 grados, 60 grados, 70 grados, 20 grados. Pero en ningún momento esa magnitud te dice a ti hacia dónde se está dirigiendo. Es decir, tú mides la temperatura, pero ahí no te dice a ti que eso, por ejemplo, tú haces la medida de la temperatura a una persona y te dice que es 35 grados. Tú nada más sabes que la temperatura es 35, pero eso no te dice a ti que la temperatura va hacia arriba, va hacia abajo. O sea, los 35 grados va hacia los pies de la persona. O los 35 grados están a la izquierda, o van a la izquierda. O los 35 grados van a la derecha. No, nada más medimos la temperatura y sabemos que es 35 grados. Ya, listo. El tiempo, por ejemplo, también. Si usted mide un tiempo, vamos a suponer, de las 2 de la tarde a las 2:30, yo le digo, bueno, ¿cuánto tiempo transcurrió desde las 2 de la tarde hasta las 2:30? Usted dice 30 minutos, profesor. O si se los pido en segundos, usted dice, bueno, ¿cuánto es eso en segundos? Ustedes le dicen 30 minutos, pero ¿cuánto es eso en segundos? 1800 segundos, profesor. Ok. Usted midió el tiempo. Ahora, si yo le pregunto, ¿y ese tiempo a dónde estaba dirigido? O sea, usted tomó el tiempo de 2 a 2:30. Entonces yo le pregunto, ¿hacia dónde se dirigía el tiempo? ¿Hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo? ¿A dónde? Usted no sabría qué responder, porque dice, no, profe, yo tomé el tiempo con el reloj, hice la medición, 1800 segundos, 30 minutos. Pero no entiendo eso, que dónde iba, no sé si iba hacia abajo. Algunos dirán, no, el tiempo va hacia adelante, va hacia atrás, pero ¿hacia dónde es hacia adelante? ¿Hacia dónde es hacia adelante?
¿Y hacia dónde es hacia atrás? No podemos saber hacia dónde va el tiempo, solamente lo podemos medir. Igual la densidad de los objetos, igual la masa. A usted cuando le hacen medición de la masa en el hospital, a usted le hacen su medición. ¿A cuánto? 60 kilogramos. Pero la balanza no nos dice a nosotros hacia dónde está la masa. Ah, no, esos 60 kilogramos van hacia abajo, van hacia arriba, a la izquierda, a la derecha. Bueno, algunas veces la masa queda en la barriguita, pero ya esa es otra cosa. Bueno, hacia abajo, por eso hacia dónde, hacia la barriguita. Pero ya esa es otra cosa, esa es acumulación de masa. Pero uno no puede decir hacia dónde está la masa, igual la longitud. Yo puedo medir la longitud de este lápiz. ¿Cuánto mide? Pero yo no puedo saber, por ejemplo, yo lo mido 10 centímetros, ajá, pero 10 centímetros ¿a dónde? ¿A la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo? Nada, solo sé que es 10 centímetros. Y así existen muchas magnitudes que solamente al momento de medirlas obtenemos como información un número que representa esa magnitud. ¿Ok? Ahora hay magnitudes que, a pesar de que también nos dan un valor numérico, adicionalmente nos dicen hacia dónde se está aplicando esa magnitud. O sea, en qué dirección y sentido está aplicada la magnitud. Eso es lo que se conocen como magnitudes vectoriales. ¿Ves? La diferencia. Nos da un número, yo lo mido, me da un número, ajá. Pero aparte de que me da un número, también me da información de en qué dirección y hacia qué sentido se está aplicando esa magnitud que yo estoy midiendo. Ejemplo de ese tipo de magnitudes en física. La fuerza, por ejemplo. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque yo aplico la fuerza a un objeto, la puedo medir, la medimos en Newton. Y al aplicarla, yo sé en qué dirección y sentido estoy aplicando la fuerza. ¿Cómo así, profe? Bueno, vamos a recordar. Usted tiene, por ejemplo, una cajita. Y usted, por ejemplo, se para aquí, del lado izquierdo. Y pone sus bracitos ahí. Y entonces le aplica una fuerza muscular. Por ejemplo, de 50 newton, vamos a suponer. 50 newton. Como usted le está aplicando la fuerza de aquí hacia allá, fíjense, yo tengo información adicional. Es decir, no solamente sé que usted está aplicando una fuerza de 50 newton a la caja, sino que sé que se la está aplicando horizontalmente, porque usted está aplicándosela en forma horizontal, ¿ok? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque usted está a la izquierda y entonces se la está aplicando horizontalmente, dirigido hacia dónde? Hacia la derecha. Por eso la fuerza es una magnitud vectorial. La temperatura no me dice eso. Yo sé que yo siento calor, ok, mido la temperatura, pero yo no sé ese calor hacia dónde va dirigido, dónde se está aplicando, si hacia abajo, hacia arriba, hacia izquierda, a la derecha. Pero la fuerza yo sí sé, fíjense, la puedo medir, 50 newton. Horizontalmente, porque la estás aplicando horizontalmente. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. También puede ser así, que usted tenga una cajita, por ejemplo, más pequeña, y usted sea más grandecito de repente que la cajita, y usted le da la flojera levantarse y hace así. Igual, supongamos que le está aplicando una fuerza de 50 newton. Ah, pero yo sé hacia dónde se la está aplicando, fíjense, donde están dirigidos los brazos, hacia allá. Entonces, usted le está aplicando una fuerza en dirección inclinada, ¿ok? Ya después vamos a ver que eso se puede determinar con ángulos y esas cosas, pero fíjense, en dirección inclinada, descendente hacia la derecha, descendente porque la está aplicando hacia abajo, o sea, está bajando. ¿Okay? Como si yo me parara, agarrara la mesa, ¿okay? Me paro, agarro la mesa y le aplico así. Entonces se la estoy aplicando descendente hacia abajo. Y eso me da información adicional. Eso es lo que significa que una magnitud sea vectorial. Igual el desplazamiento. Si usted tiene
en el sistema de coordenadas, por ejemplo, y usted tiene un punto aquí, un punto A. Por ahora no nos interesan las coordenadas. Vamos a suponer que aquí está el punto A. ¿Ok? Aquí tiene coordenadas X1, Y1, pero vamos a colocar las coordenadas. Aquí tengo el punto A. Y tengo, por ejemplo, otro punto por acá. Vamos a llamarlo punto B. Aquí. Punto B. Ahora, si yo tengo algo así, por ejemplo, bien chévere, y vamos a suponer que hay una partícula en alguno de esos dos puntos, en A y en B, no sé, en alguno de esos dos puntos, y que la partícula puede hacer esa trayectoria, seguir esa trayectoria. Ahora, yo puedo medir la trayectoria, eso lo podemos hacer, yo puedo medir eso. Bueno, la trayectoria, todo el recorrido que va a hacer la partícula, vamos a suponer 60 metros. Ok, 60 metros. Medí la distancia. Pero ahora, la distancia me dice hacia dónde se está moviendo la partícula. Puedo saber si se está moviendo de A hacia B o de B hacia A. ¿Hay algo ahí que me diga que eso es así? O sea, ustedes pueden determinar hacia dónde está la partícula y hacia dónde se está moviendo. No se puede saber. Solo sé que el recorrido va a ser 60. O sea, él va a hacer un recorrido de 60. Pero yo no sé dónde está y de dónde hacia dónde va. Ahora, si yo sé, por ejemplo, a mí me colocan un vector así. Bueno, y me disculpan ahí lo feo que se ve. Un vector. ¿Ok? Y ahora me dicen hacia dónde se desplazó la partícula y cuál es la distancia que se desplazó. Yo ahora sí puedo saber eso. Bueno, se desplazó. ¿Cuánto se desplazó? Yo mido de aquí a acá. Fíjense, no mido toda la trayectoria, porque aquí me está diciendo que él se desplazó en línea recta. Porque el vector me dice qué fue lo que se desplazó, hacia dónde se desplazó. Fíjense la importancia del vector. Al yo verlo, yo digo, ya sé, la partícula está en el punto B y se desplazó al punto A por la flechita que me está indicando. Entonces yo puedo saber cuánto se desplazó, que sería la medida del vector, el módulo, y aparte de eso, tengo información adicional. Sé cómo se desplazó y hacia dónde se desplazó. Se desplazó de forma inclinada, que es la dirección, descendente a la izquierda, porque está bajando, está descendiendo. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el desplazamiento también es una magnitud vectorial, porque no solo puedo saber la distancia que la medida del desplazamiento que realizó la partícula, sino que puedo saber cómo lo hizo y en qué sentido lo hizo, o sea, con qué dirección y sentido lo hizo. Entonces, esas son las diferencias entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Y hay muchísimas. La velocidad es una magnitud vectorial, eso también lo vamos a ver más adelante. La aceleración es una magnitud vectorial, la presión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero con esto lo que quiero es que ustedes estén claros en que porque de repente les aparezca algo en alguna parte teórica, les mencionen algo sobre magnitudes escalares y vectoriales, ya ustedes sepan que las escalares son aquellas magnitudes que al momento de medirlas solamente tengo la información numérica de la magnitud, más nada. Y las vectoriales son aquellas que aparte de tener yo la información numérica, también sé o puedo saber, ¿ok?, cómo y hacia dónde se está dirigiendo esa magnitud. Cómo y hacia dónde se está dirigiendo. Esas son las diferencias entre esos dos tipos de magnitudes. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué significan los vectores opuestos? Bueno, es algo sencillo, es una definición muy sencilla y no es nada complicado. Dos o más vectores son opuestos
¿Ok? Bueno, en realidad aquí vamos a tomarlo como dos, porque ya si hubiese un tercero, ya él sería nada más opuesto con uno, no sería opuesto con otro, pero aquí tenemos. Los vectores opuestos son aquellos vectores que tienen, fíjense la definición que está ahí, que tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido opuesto. Es decir, para que dos vectores sean opuestos, lo único que debe ser distinto es el sentido, pero la dirección y el módulo deben ser iguales. Ya sabemos que la dirección es la forma en como están colocadas en el plano, el módulo es la medida. Ejemplo, estos vectores que ustedes ven ahí son vectores opuestos. Miden lo mismo. Si tomamos una regla y los medimos, miden lo mismo. Tienen la misma, están colocados de la misma forma en el plano. Son horizontales los dos, son paralelos. Si se dan cuenta, son paralelos, son horizontales. Si uno de ellos estuviese ligeramente inclinado, por ejemplo el A estuviese inclinado, el B está así horizontal, vamos a ponerlo mejor acá. Por ejemplo, aquí el lápiz y el bolígrafo. Si el bolígrafo estuviese un poquito inclinado, ya no son opuestos, porque ya la dirección es distinta. Esta está inclinada y esta está horizontal. Entonces, fíjense ahí, ellas miden lo mismo, son paralelas, es decir, tienen la misma dirección y los sentidos son contrarios. Uno va a la derecha y uno a la izquierda. Y eso son lo que se conoce, lo que se define como vectores opuestos. Otra forma de tenerlos, los podemos tener así. Dirección inclinada, miden lo mismo y son opuestos. Uno es ascendente a la derecha, está subiendo, está marcando hacia arriba, ascendiendo, ascendente a la derecha, y el otro es descendente a la izquierda. Bien, otra forma de tenerlo sería así. Por ejemplo, tienen la misma dirección, son verticales, paralelos verticales. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo y miden lo mismo. Entonces, esa es la definición de vectores opuestos. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Bueno, primero porque es necesario saberlo, parte de la teoría. Y segundo porque en algún momento en una operación se va a necesitar de este concepto de vectores opuestos. Seguimos. Ahora, mis hijos, vamos a ver qué significa sumar vectores en forma geométrica. O sea, vamos a revisar aquí cómo se hacen operaciones con vectores en forma geométrica. Ojo, solo suma y resta. ¿Qué es lo que se puede hacer en forma geométrica aquí con los vectores por ahora? Es lo que vamos a trabajar. Bien. Entonces me interesa que ustedes sepan cómo se hace la suma y la resta de vectores. Primero vamos a comenzar con la suma. ¿Qué significa sumar, profesor, vectores en forma geométrica? ¿Qué significa sumar esa flecha? Bueno, sumar esa flecha lo único que significa es unificarlas. ¿Ok? De forma consecutiva. ¿Y cómo se unifican, profesor? Bueno, siempre se va a unificar en forma consecutiva uniendo el punto extremo de uno de los vectores, que sería el primer vector que uno dibuja, con el punto origen. Vamos a suponer que este bolígrafo es otro vector, aquí está la punta de flecha, ¿ok? Con el punto origen del otro vector. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estos dos vectores y yo los quiero sumar, entonces cuando yo los vaya a sumar, los dibujo uno consecutivo del otro, así. Vamos a alejarlo un poquito más, ahí. ¿Y cuál sería la suma? La suma sería una flecha que iría desde acá, desde el origen del primer vector que se dibuja, hasta la punta de flecha del último vector que se dibujó, hasta este que está aquí del bolígrafo. Ese sería el vector suma. Y eso se hace, esa suma puede ser relativamente fácil o difícil dependiendo de cómo estén los vectores y cómo usted los vaya a dibujar. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener nosotros varios tipos de suma de vectores, pero todas tienen el mismo principio. Todo depende de cómo estén colocados los vectores en el plano. Todo va a depender de eso. Si están horizontales los dos, por ejemplo, si tienen la misma dirección y el mismo sentido, cómo se hace.
si tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Si se dan cuenta, en todo este poco dibujo, fíjense, aquí nos dan, vamos a ver el primer dibujo que tenemos acá, este es el segundo y el tercero. Si se dan cuenta, fíjense, aquí tenemos dos vectores y nos piden sumar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dibujarlos en forma consecutiva. Usted decide cómo dibujar, quién dibuja, qué vector dibuja primero y qué vector dibuja después. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo nos dibujaron primero el vector A, aquí lo dibujaron primero, y de forma consecutiva, fíjense, el extremo del primer vector con el origen del segundo lo dibujaron consecutivamente el otro vector, el vector B. ¿Cuál es la suma? La suma es este vector verde. Es decir, la suma es una flecha, para decirlo así en términos que ustedes manejan, es una flecha que va desde el origen del primer vector que se dibujó hasta la punta de flecha del último vector que se dibujó. Ahí está, fíjense, la flechita, la flecha verde. Y esa flecha verde es la suma de esos dos vectores. Por ejemplo, si lo tenemos así, en sentidos contrarios, fíjense, aquí se dibuja, aquí dibujaron primero el vector azul, el vector grande. Luego dibujaron, claro, aquí no lo colocaron consecutivo, lo colocaron abajo para que ustedes supieran, pero nosotros tendríamos que dibujarlo aquí, desde aquí encima de él. ¿Por qué encima, profesor? Bueno, porque tiene que ir consecutivo y obviamente como tienen la misma dirección va a quedar uno encima del otro. Eso no hay problema, pero yo lo dibujo. Lo dibujo desde allá hasta donde llega, es decir, hasta aquí. Profe, yo cómo sé hasta dónde va a llegar y esas cosas. Bueno, para eso usted va a tener sus escuadras, su regla. Usted lo que hace es medir, dibuja el vector, mide el otro y lo dibuja, más nada. Si mide 2 centímetros el azul, 2 centímetros. Si el otro mide 1 centímetro, 1,5, usted lo dibuja de 1,5. Obviamente también puede utilizar colores para diferenciar un vector de otro. Bien. Y fíjense, ahí se unieron los dos vectores. Están en forma consecutiva, fíjense. El vector azul, que es el más grande, miren, a la derecha. Y entonces el otro aquí, encima del otro. Desde aquí hasta acá, hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál sería la suma? Recuerden lo que les dije anteriormente. La suma sería una flecha que va desde el origen del primer vector que dibujé. Este fue el primer vector que dibujamos. No fue el rojo, fue el azul el que se dibujó primero. Entonces, el resultado de la suma debe ser una flecha que va desde el punto origen del primer vector que se dibujó hasta la punta de flecha del último vector que se dibujó. El último vector que se dibujó fue este vector, el vector rojo, el vector B. Por lo tanto, la suma, fíjense que aquí nos lo dicen, es esta flecha que va de aquí hacia ahí, hacia esa punta. Disculpe que le hice la punta, hasta ahí, hasta la puntica. Ese es ese vector verde que ustedes ven ahí. Y esa sería la suma. Ah, profe, ¿no debería ir hasta A y luego devolverse hasta B? No. La suma siempre viene a completar el espacio que dejan las dos. Vamos a ver, en el caso como la derecha, pues vamos a suponer, usted lo tiene así, este vector está así, el otro está así, usted lo dibuja así consecutivo. Bueno, ellos dejan entre ellos un espacio, fíjense, este espacio. Vamos a hacerlo para atrás, aquí, este espacio. Ese espacio es el que completa la suma, el vector suma. ¿Ve? Entonces aquí en este caso iría un vector que va desde el origen del primero aquí hasta la flecha del último acá. Ahí dibujaría yo la flecha suma. ¿Ve? Fíjense acá, como en el caso 3. ¿Qué pasa si tienen direcciones distintas? O sea, ya no están horizontales ni verticales. También esto se aplica también cuando están verticales los dos. Pero ¿qué pasa cuando uno va por otro lado y el otro va por el otro? Bueno, se hace lo mismo. Usted lo dibuja en forma consecutiva. No importa quién dibuje usted primero, pues recuerde que la suma cumple con la propiedad conmutativa. Entonces usted puede dibujar aquí primero el vector A y después el B, o primero dibuja el B y después la A. Al final le va a dar el mismo resultado. Entonces, fíjense aquí dibujaron primero el vector A, luego consecutivamente, fíjense aquí donde termina la flecha de A, comienza a dibujar B con su misma dirección inclinadito. Por eso es importante saber utilizar las escuadras, porque debe ser exactamente como está ahí presentado en el plano. Lo dibujan. ¿Y cuál sería entonces la suma? Fíjense, la suma es un vector que va desde el origen del primer vector que se dibuja, miren que lo estoy repitiendo, no es complicado,
hasta, siempre es una flecha, ok, la suma, hasta la punta de flecha del último vector que se dibujó. Entonces, de ahí hacia allá dibujo la flecha. Ahí está la suma. Y así es como se hace la suma de vectores en forma geométrica. También hay otros métodos. Por ejemplo, profe, yo los puedo unir de forma consecutiva, uno seguido del otro. Y los puedo unir así por la punta de la flechita. Los puedo unir y sumarlos igual. No, no se hace. Para hacerlo, solamente tiene que colocarlos en forma consecutiva. También hay otra forma de sumarlo y es colocándolas no de forma consecutiva ni de las puntas, sino aquí, de los orígenes, del punto origen, donde no está la flecha. Usted lo une ahí y también los puede sumar. ¿Y cómo se haría esa suma? Esa se llama método del paralelogramo, esa forma de sumar vectores. Fíjense, como aquí en este ejemplo, se forma un rombo. Ese le dice método del paralelogramo. Sumar los vectores, en lugar de colocarlo en forma consecutiva, colocarlos desde los orígenes. Y bueno, ahí lo que se hace es formar un paralelogramo y la suma es una diagonal de ese paralelogramo. Pero eso lo vamos a ver entonces en la clase con el laboratorio virtual. Esta forma de sumarlo, pero también existe esta forma de sumarlo. También, profe, ¿qué pasa cuando hay muchos vectores? Porque ahí me está enseñando cuando son dos. Pero si son 3, 4, 5, bueno, se utiliza el método del polígono, que es escribirlo como les he dicho, dibujarlos en forma consecutiva. Fíjense, tenemos todo ese poco de vectores ahí. Todo ese poco de vectores, A, B, C. Entonces, ¿cómo lo voy a asumir? Bueno, usted lo coloca, los dibuja en forma consecutiva. Fíjense aquí. Aquí dibujaron, fíjense acá. Aquí dibujaron primero el vector B, luego consecutivamente al vector A. Y fíjense que todos los vectores tienen la misma inclinación como están colocados originalmente. Luego colocaron en forma consecutiva el vector C y luego el vector D. ¿Cuál era la suma? Fíjense. D fue el último vector que dibujé. Entonces la punta de flecha del último vector es esta. El origen del primer vector que se dibujó fue esta. La suma debe ir desde el origen hasta la punta de flecha del último vector. Por eso es que ahí ustedes ven este vector que le dicen suma, es el resultado de la suma de esos vectores. Y listo, no hay ninguna complicación para realizar esa suma en forma geométrica. Bien, solamente colocarlos en forma consecutiva. Y ya bueno, en clase con el laboratorio les explico cómo se hace colocándolos así, desde el origen. Profe, y si yo quiero hacer estos pocos de vectores así, como el método del rombo, que se parece ahí a un rombo, del paralelogramo. No, eso solo funciona cuando son dos. Entonces es importante que ustedes sepan, en física se nos van a presentar casos de aplicar este. Pero mientras ustedes puedan aplicar el de la forma consecutiva, no van a tener ninguna dificultad. Bien. Y bueno, por último, ¿cómo se hace la resta de vectores, profesor? Bueno, la resta de vectores es una operación sencilla. Entonces, para que ustedes restar vector, lo único que tienen que hacer es que el vector que esté restando lo van a colocar como opuesto para entonces así poder sumarlo con el otro vector. ¿Qué significa eso, profe? ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? ¿Cómo es eso del opuesto? Entonces fíjense, vamos a suponer que usted tiene este vector que va hacia allá. Vamos a suponer que es vector A. Mide 5 centímetros, no sé, un poco de cosas. Mide 5 centímetros y va hacia allá. Y supongamos que tenemos un vector B, pero ese vector B está vertical y mide, por ejemplo, vamos a suponer que este vale 6 y este vale 4. Un vector B, pero por ahora no nos interesa el número, pero vamos a suponer que tengo un vector A que va hacia allá. Vamos a concentrarnos en las flechas. Por ahora el módulo no. El módulo es para cuando usted lo vaya a dibujar. Usted lo mide y ahí cuando lo vaya a dibujar ya sabe la medida. Bien. Entonces usted tiene el vector A que va hacia allá. Y tiene el vector B que va hacia arriba. Es vertical, tiene dirección vertical, pero hacia arriba. Y a usted le dicen que haga esta operación. A menos B. Ah, bueno, eso es fácil.
usted primero va a dibujar el vector positivo. Discúlpeme, aquí me faltó la flechita de arriba. Ok, ahora sí. Usted primero va a dibujar el vector de esa resta que sea positivo. En este caso es el vector A. Bueno, yo lo voy a dibujar como hacia allá y lo dibujo igual. Este es el vector A. Ahora va a dibujar consecutivamente, como le he dicho, todos consecutivos, ¿ok? Extremo del primero con origen del segundo y así, colocándolos todos en forma consecutiva. Bueno, ya dibujé la A. Ahora, consecutivo a A, voy a dibujar B, pero no a B, sino al opuesto de B. Porque como ahí está B restando, entonces lo que voy a hacer es colocar B, pero con su opuesto. Si B, ahí lo tengo, es vertical y va hacia arriba, entonces el menos B es vertical, pero hacia abajo. Es decir, lo que cambia es el sentido. Recordemos que opuesto son vectores que miden lo mismo, tienen la misma posición en el plano, pero sentidos contrarios. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocar el opuesto, porque este menos lo que me dice es eso, el opuesto, menos B, es colocar el opuesto de B. Entonces, como B tiene dirección vertical, yo lo coloco vertical, pero le cambio el sentido. Eso quiere decir que él es vertical, pero ahora hacia abajo. Y este es el vector menos B, es decir, el opuesto de B. Y listo. ¿Cuál sería la suma? El origen del primer vector, el extremo del segundo vector o del último vector que dibujé. Entonces la suma va hacia acá. Y esa sería ahí, en la puntita de flecha. Y este sería la resta entonces. A menos B. Y así se resta vectores. Lo único que usted tiene que estar pendiente de eso, es decir, el vector que esté restando lo va a dibujar pero opuesto. Y listo, lo coloca consecutivo. Ah, profe, ¿y si es B menos A? Bueno, usted primero dibuja B, que es positivo, tal cual como está ahí, vertical hacia arriba. Y A, como es el que está negativo, está restando, entonces como él va hacia allá, cuando usted lo dibuje, lo va a dibujar es así, y así lo va a colocar. Entonces usted coloca B, ahí está B, vertical hacia arriba, y A lo coloca ahí consecutivo hacia allá. Y hace su suma. Cuando usted lo dibuje, ahí usted hace su suma, origen, extremo. Entonces la flecha va de aquí para allá. Y esa sería la resta. Si los dos son negativos, profe, menos A menos B, bueno, hace los dos opuestos. Ahí no va a dibujar sino cualquiera de los dos que usted quiera, pero van a ser los dos opuestos. Es decir, si es menos A menos B, A va así, usted va a dibujar A así. Y si B está así, usted lo va a dibujar así. Y los coloca como usted quiera. Bueno, dibujo primero A, luego dibujo B, y lo coloco aquí, y hace su operación. Bien, para restar tampoco es complicado. Solamente deben recordar que cuando el vector es negativo, siempre se va a dibujar el opuesto de ese vector. Más nada. Y después todo se hace como ahorita vimos que se hace en la suma o como vimos el ejemplo acá. Y no va a haber ningún tipo de dificultad. Y así, mis hijos, es como se hace la suma y la resta de vectores en forma de flecha, es decir, en forma geométrica. Bien, ¿qué es lo que vamos a discutir en la próxima clase? Lo que vamos a discutir es cómo se aplica esto y cómo resolver este problema. De todas maneras, comenzaremos con un repaso nuevamente de este tipo de operaciones, por si acaso no les quedó claro, a través de un laboratorio virtual que tengo preparado para esto, Dios mediante, y nos los permita la conexión y el computador. Bien, bueno, mis hijos, eso es todo. La clase cortica, sencillita, para que no se me vayan a aburrir. Espero que hayan comprendido un poco la teoría y en la próxima clase entonces vamos a realizar la práctica correspondiente a esto. Bien, los quiero mucho, Dios me los bendiga y a estudiar. Hasta luego.